4 años. Han pasado 4 años desde que mi hijo Jason desapareció sin dejar rastro. 4 años de angustia, de noches sin dormir esperando una llamada que nunca llegó. Y ahora aquí estaba, de pie en la acera frente a mi propia casa, aferrando mis maletas mientras esperaba el taxi que Jessica había llamado para deshacerse de mí de una vez por todas. Señora Evelyn, apúrese. El taxi no tardará mucho. Jessica gritó desde la puerta. Mi nuera, la esposa de Jason, me miraba con esos ojos fríos que ya no ocultaban su desprecio. Su madre, Brenda, estaba justo al lado de ella en la puerta con los brazos cruzados y esa pequeña sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Mi nuera y su familia me habían echado de mi propia casa. Así, sin más. Como si fuera un intruso. Como si mis 69 años y todo lo que había sacrificado por esa casa, por mi hijo y por esa familia no significaran absolutamente nada. Mis manos temblaban mientras sostenía el asa de la maleta más grande. El sol de media tarde me golpeaba en la cara, y sentía el sudor correr por mi espalda. Los vecinos asomaron por sus ventanas, algunos miraban con compasión, otros con curiosidad morbosa. La señora Higgins, que vivía al otro lado de la calle, sacudió la cabeza, pero nadie se atrevió a intervenir. ¿Quién se iba a meter en los problemas de otra persona? Arrastré la primera maleta hasta donde ya había dejado las 2 cajas con mis fotografías, algunos documentos antiguos y la ropa que Jessica decidió que podía llevarme. Todo lo demás, según ella, pertenecía a la casa y ahora era suyo. Mis platos de porcelana que compré con mi primer sueldo como limpiadora. Las sábanas bordadas que mi madre me había regalado cuando me casé. Incluso las fotografías de mi difunto esposo que estaban en la sala de estar. Todo quedó allí en manos de esa mujer que había entrado en mi vida como una hija y terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Brenda, ¿revisaste que no se llevara nada de valor? Jessica le preguntó a su madre lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar cada palabra. No queremos que la anciana esconda algo en su ropa. Brenda soltó una risa corta y desagradable. Revisé todo, cariño. Solo se lleva sus trapos viejos y esas fotos que tanto le gustan. Nada que podamos usar. Me mordí el labio hasta que probé el sabor metálico de la sangre. No iba a llorar. No iba a darles esa satisfacción. Había llorado lo suficiente durante los últimos 4 años. Desde aquella terrible mañana en que Jason salió de casa diciendo que iba a ocuparse de unos asuntos de trabajo y nunca volvió. Desde ese día, mi vida se había convertido en un infierno lento y calculado. Al principio, Jessica fingió estar tan desesperada como yo. Lloramos juntas. Nos abrazamos, fuimos juntas a la comisaría a presentar denuncias que nunca llevaron a nada. Pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió. Jessica dejó de llorar. Empezó a hacer llamadas misteriosas que interrumpía cada vez que yo entraba en la habitación. Ella comenzó a recibir visitas de su familia, especialmente de Brenda, quien se mudó a mi casa con la excusa de apoyar a su hija durante estos tiempos difíciles. Y poco a poco, muy lentamente, me convertí en un extraño en mi propia casa. Primero, fue el control del dinero. Jason siempre había manejado las finanzas del hogar porque yo nunca fui buena con los números. Cuando él desapareció, Jessica asumió ese rol de manera natural. Me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo, que ya había sufrido lo suficiente y no necesitaba la carga adicional de pagar las cuentas. Fui tan tonto que le agradecí. Pensé que era un gesto de amor, de consideración hacia una suegra, destruida por la ausencia de su único hijo. Luego vinieron las sutiles restricciones. Brenda empezó a cocinar porque, según ella, yo estaba demasiado débil y necesitaba descansar. Dejaron de preguntarme qué quería comer. Los amigos que venían a visitarme para ofrecerme apoyo eran recibidos con caras largas y comentarios incómodos hasta que dejaron de venir. El teléfono que siempre había estado en la sala de estar se trasladó al dormitorio de Jessica porque ella dijo que podía vigilar mejor si Jason llamaba. Cada cambio era pequeño, justificable, presentado como un acto de bondad. Pero la suma de todos esos cambios lentamente me despojó del control sobre mi propia existencia. Miré la casa una última vez mientras esperaba el taxi. Las ventanas que había limpiado miles de veces yo misma. Las paredes que había pintado con mis propias manos cuando el dinero era demasiado escaso para contratar a alguien. El pequeño jardín donde Jason solía jugar cuando era niño. Todo eso había sido mío, construido con mi trabajo, con mi sudor, con los ahorros que había acumulado durante años de trabajar turnos dobles, limpiando casas ajenas para que mi hijo pudiera tener un techo decente sobre su cabeza. Y ahora me lo estaban quitando como si nunca hubiera sido mío. ¿Cuánto más va a tardar ese maldito taxi?, preguntó Jessica, mirando su reloj con impaciencia. Quiero que esto termine ya. Tengo cosas que hacer. Brenda le puso una mano en el hombro a su hija.
Ten paciencia, Carino. En unos minutos más, esta mujer estará fuera de nuestras vidas para siempre. Nuestras vidas. Como si la casa les perteneciera. Como si yo fuera la intrusa que necesitaba ser eliminada. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y yo seguía allí, una anciana de 69 años, rodeada de sus maletas en la acera, esperando un taxi que me llevara a ninguna parte porque no tenía a dónde ir. Jessica lo sabía. Por eso estaba tan tranquila, tan segura de su victoria. No tenía dinero, ni familia cercana, ni amigos que pudieran acogerme. Jason había sido mi única familia real después de que mi esposo murió. Y ahora Jason había desaparecido, llevándose consigo cualquier propósito que pudiera haber tenido mi vida. Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos, a pesar de mi determinación de no llorar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo es posible que una mujer que trabajó toda su vida, que crió a un buen hijo, que fue honesta y dedicada, termine en la calle sin nada y sin nadie? Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Pero no era el destartalado taxi amarillo que esperaba. Era un coche importado, negro y brillante, que se detuvo justo frente a mí con un chirrido de neumáticos. La ventana del conductor se bajó lentamente. Y allí estaba ella, alguien a quien no había visto en más de 10 años. Bárbara, susurré, sintiendo que mis piernas iban a fallarme. Mi hermana menor, Bárbara, me miró con una urgencia que nunca había visto en su rostro. Tenía el cabello corto y bien cuidado, llevaba unas gafas de sol caras y su ropa era elegante, completamente diferente de la mujer humilde que había conocido toda mi vida. «Sube ahora, Evelyn», gritó, abriendo la puerta del pasajero desde adentro. «Necesito decirte algo urgente sobre tu hijo». Mi corazón se detuvo. «¿Sobre Jason?» Vara sabía algo sobre Jason. No pensé. No razón. Simplemente dejé las maletas allí en la acera y corrí hacia el coche de Bárbara como si mi vida dependiera de ello. Mis rodillas protestaban con cada paso, pero no me importaba. Si mi hermana sabía algo sobre Jason, cualquier cosa después de 4 años de absoluto silencio, necesitaba escucharlo de inmediato. «Evelyn, espera». Jessica gritó desde la puerta. «No puedes simplemente irte así. El taxi está en camino y tienes que pagarlo». «No me di la vuelta». No le respondí. Abrí la puerta del coche y me dejé caer en el asiento del pasajero con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Bárbara aceleró antes de que pudiera terminar de cerrar la puerta, llevándonos lejos de esa casa maldita a una velocidad que me hizo agarrar el salpicadero. «Bárbara, ¿qué sabes de Jason?», le pregunté, con la voz quebrándose con cada palabra. «Por favor, dime que este vivo». «Dime que lo viste. Dime algo». Mi hermana mantuvo los ojos fijos en la carretera, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pasamos 3 cuadras antes de que finalmente hablara. Y cuando lo hizo, su voz tembló de una manera que me asustó más que su silencio. «Low 6, Evelyn. Vi a Jason hace 3 días». El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, el movimiento de la ciudad, todo desapareció excepto esas palabras que acababa de escuchar. «Vi a Jason hace 3 días. Mi hijo estaba vivo. Mi hijo estaba en algún lugar del mundo, respirando, existiendo, después de 4 años sin saber si todavía estaba en este planeta o si lo había perdido para siempre, donde logré articular aunque mi garganta estaba tan apretada que apenas salió como un susurro. ¿Dónde lo ves? ¿Hablaste con él? ¿Está bien?» Bárbara giró en una esquina y se metió en un estacionamiento vacío detrás de un supermercado. Apagó el motor y finalmente se volvió para mirarme, quitándose las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando recientemente, y había una profunda preocupación en su expresión que me hizo temer lo que iba a decir. Él estaba en Springfield, en el estado vecino. Fui allí porque conseguí un trabajo con una empresa de limpieza que tiene contratos con grandes hoteles. ¿Recuerdas que te dije hace años que me mudaba allí? Bueno, he estado viviendo allí todo este tiempo, trabajando, tratando de seguir adelante después del divorcio. Asentí con impaciencia. No me importaba la historia de vida de Bárbara en ese momento. Solo quería saber de mi hijo. El caso es que hace 3 días, estaba limpiando habitaciones en el hotel donde trabajo, uno de esos hoteles de carretera que son baratos pero decentes. Y cuando entré en la habitación 214 con mi tarjeta de limpieza, lo vi. Estaba sentado en la cama mirando la pared con una expresión perdida. Al principio, no estaba seguro de que fuera él porque se veía muy diferente, mucho más delgado con una larga barba y el cabello desordenado. Pero cuando me acerqué y dije su nombre, se dio la vuelta y supe que era Jason, tu hijo, mi sobrino. Mi respiración se había convertido en jadeos cortos y desesperados.
Bárbara extendió la mano y tomó la mía, apretándola con fuerza. Evelyn, algo está muy mal. Cuando le pregunté qué estaba haciendo allí, porque había desaparecido, porque no había llamado a su madre en 4 años, me miró con una confusión terrible. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Dijo que habla contigo todo el tiempo. Dijo que Jessica siempre te pasa el teléfono cuando él llama. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La náusea llegó tan rápido que tuve que abrir la puerta del coche e inclinarme, respirando profundamente, para no vomitar allí mismo. Jessica. Jessica le había dicho a Jason que estaba hablando conmigo. Jessica había estado mintiendo durante 4 años, haciéndole creer a mi hijo que yo estaba bien, que estaba recibiendo sus llamadas, que todo era normal. No puede ser, susurré, enderezándome en el asiento. Eso no puede ser verdad. Nunca llamó. Esperé junto al teléfono durante meses, durante años. Jessica me dijo que no sabía nada de él, que estaba tan preocupada como yo. Bárbara sacudió la cabeza lentamente, y vi lágrimas rodar por sus mejillas. Te mintió. Le mintió a él. Le mintió a todos. Jason me juró que llama todas las semanas, que envía dinero todos los meses. Dijo que siempre pregunta por ti y Jessica le dice que estás bien, que estás descansando o que saliste. Él pensaba que todo estaba normal, que su esposa se estaba ocupando de ti mientras él trabajaba lejos. Trabajaba lejos, repetí, sintiendo que cada nueva pieza de información era un golpe de martillo en mi cabeza. ¿Lejos dónde? ¿Haciendo qué? Esa es la parte extraña, Evelyn. Cuando le pregunté en qué trabajaba, se puso nervioso. Me dijo que en la construcción, que viajaba de ciudad en ciudad buscando mejores contratos, mejores salarios. Pero algo en la forma en que lo dijo no me convenció. Parecía confundido, como si estuviera tratando de recordar algo que le habían dicho que dijera. Y cuando intenté preguntarle más detalles, alguien llamó a la puerta de la habitación. Me incliné hacia adelante, pendiente de cada palabra. Era un hombre, alto, corpulento, con una cicatriz en la mejilla. Entró sin esperar respuesta, y cuando me vio allí, su expresión cambió por completo. Me preguntó quién era yo y qué estaba haciendo en esa habitación. Le expliqué que trabajaba en el hotel y que estaba limpiando, pero no parecía creerme. Me miró a Jason de una manera extraña, como si le estuviera advirtiendo de algo, y luego me dijo que podía irme, que la habitación no necesitaba limpieza. ¿Y qué hizo Jason? Pregunté, sintiendo un terrible escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te reconoció? ¿Dijo algo? Me miró con ojos suplicantes. Evelyn. Era como si quisiera decirme algo, pero no podía. Antes de que me fuera, logró susurrar que tenía que irme, que no era seguro, que no debía decir que lo había visto. Eso fue lo último que escuché antes de que ese hombre me empujara y cerrara la puerta. Bárbara se secó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó. Esperé fuera del hotel el resto de mi turno. Observé cuando ese hombre se fue con Jason. Lo metió en una camioneta vieja y se marcharon. Intenté seguirlos con mi coche, pero los perdí en el tráfico. Desde entonces, he estado buscando información, preguntando a mis compañeros de trabajo si habían visto a Jason antes en el hotel investigando. Y hace 2 días, descubrí algo que me heló la sangre. Ella hizo una pausa como si le costara decir la siguiente parte. Una de las recepcionistas del hotel me dijo que este hombre, el de la cicatriz, viene a menudo con diferentes personas que parecen trabajadores. Siempre paga en efectivo, siempre en billetes pequeños, y siempre reserva habitaciones por varios días. Ella piensa que es algún tipo de contratista que trae empleados temporales. Pero Evelyn, cuando le describí a Jason, me dijo algo que me hizo venir a buscarte de inmediato. ¿Qué te dijo? Pregunté con un hilo de voz. Me dijo que tu hijo había estado yendo a ese hotel durante meses, que siempre llegaba con el mismo hombre, que siempre se veía confundido y cansado, y que una vez lo escuchó preguntarle al hombre cuándo podría ir a casa con su madre. El hombre le respondió que pronto, que solo necesitaban terminar un trabajo más, y que le daría permiso para visitarte. Evelyn, tu hijo ha estado pidiéndote todo este tiempo. Ha estado intentando regresar, y alguien no se lo está permitiendo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron incontrolablemente. 4 años. 4 años en los que pensé que mi hijo me había abandonado. Que había decidido que no era lo suficientemente importante como para merecer una llamada, una visita, un simple signo de que estaba vivo. Y resultó que sí había estado llamando. Había estado pidiendo por mí. Quería volver a casa. Y Jessica lo sabía. Jessica había estado mintiendo todo este tiempo. Esa bruja, susurré entre dientes apretados, sintiendo una rabia que nunca había experimentado en mis 69 años de vida. Esa bruja me hizo creer que mi hijo me había olvidado.
Me hizo sentir que no valía nada, que él había decidido reconstruir su vida sin mí. Y mientras tanto, ella sabía dónde estaba. Ella sabía que él estaba llamando. Ella lo sabía todo. Bárbara asintió con la mandíbula tensa. Por eso vine a buscarte hoy. Porque después de hablar con la recepcionista, decidí vigilar tu casa. Quería hablar contigo a solas sin que Jessica estuviera presente. He estado observándola durante 2 días y hoy la vi tratándote como basura, echándote a la calle como si no fueras nada. Y supe que tenía que sacarte de ahí antes de contarte todo esto. Miré a mi hermana como si la estuviera viendo por primera vez en mi vida. Esta mujer que apenas había mantenido contacto conmigo durante años, que se había mudado y reconstruido su vida lejos, había sido la única que se preocupó lo suficiente como para buscar la verdad. ¿Por qué, Bárbara? Le pregunté. ¿Por qué te importó tanto? Ni siquiera hemos estado cerca desde que mamá murió. Me miró con una profunda tristeza en sus ojos. Porque somos hermanas, Evelyn. Porque a pesar de la distancia en los años, sigue siendo de mi sangre. Y porque yo también fui víctima de una mujer manipuladora que me lo quitó todo. Mi expareja me dejó sin nada. Sin casa, sin dinero, sin dignidad. Tuve que empezar desde cero en otra ciudad, trabajando en lo que pudiera para sobrevivir. Cuando vi a Jason en ese hotel, confundido y controlado, vi mi propio pasado. Y cuando te vi hoy siendo expulsado de tu casa, vi lo que yo viví. No iba a permitir que pasaras por eso solo. Nos quedamos en silencio dentro del coche durante varios minutos. Solo el sonido de nuestra respiración agitada llenaba el espacio. Finalmente, Bárbara volvió a arrancar el motor. Vamos a mi apartamento. Necesitas un lugar donde quedarte, y necesitamos hacer un plan para encontrar a Jason y sacarlo de donde quiera que lo tengan. Asentí débilmente, aún procesando todo lo que acababa de escuchar. Mientras Bárbara conducía por las calles de la ciudad, mi mente comenzó a viajar en el tiempo, tratando de entender cómo había llegado a este punto, cómo había pasado de ser una madre feliz con un hijo amoroso a una mujer destrozada, expulsada de su propio hogar, sin saber que su hijo había estado cautivo todo este tiempo. Todo comenzó hace casi 30 años cuando conocí a Robert. Tenía 40 años y trabajaba limpiando oficinas en el centro. Él era un contador en una de esas oficinas, un hombre tranquilo de 45 años que siempre me saludaba con respeto cuando pasaba con mi carrito de limpieza. A diferencia de otros hombres que me miraban como si fuera invisible, o peor, como si fuera un objeto, Robert siempre me trató con dignidad. Una noche, me quedé trabajando hasta tarde porque una de mis compañeras se había enfermado y tuve que cubrir su turno. Robert también estaba trabajando hasta tarde preparando algunos informes importantes. Cuando terminé de limpiar su oficina, me ofreció café de la máquina en el pasillo. Nos sentamos en las sillas de la sala de espera y hablamos durante 1 hora sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas. Me contó que había estado casado antes, pero su esposa lo había dejado porque no podían tener hijos. Ella quería una familia numerosa. Y cuando los médicos le dijeron que tenía problemas de fertilidad, decidió que no podía quedarse con un hombre que no le daría lo que quería. Robert quedó devastado, sintiéndose menos hombre, como un fracasado. Le dije que nunca me había casado porque siempre había estado cuidando de mi madre enferma y trabajando para mantenerla. Para cuando ella murió, ya tenía 38 años, y todos los hombres de mi edad buscaban chicas jóvenes que pudieran darles hijos. Nadie miraba a una mujer mayor que había dedicado su vida al sacrificio en lugar de encontrar un esposo. Esa noche, algo nació entre nosotros. Un entendimiento mutuo de lo que era sentirse dejado atrás por la vida, de lo que era cargar con el peso de las expectativas no cumplidas. Robert empezó a buscarme cada noche cuando limpiaba su oficina. Me traía café, a veces un dulce que compraba en la panadería de la esquina. Hablábamos de todo y de nada. Y poco a poco, me enamoré de ese hombre amable que me veía como algo más que una simple limpiadora. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia con solo Bárbara y 2 de los compañeros de trabajo de Robert como testigos. Alquilamos un apartamento modesto en un vecindario tranquilo. Y por primera vez en mi vida, sentí lo que era tener un hogar propio. Alguien que me esperaba al final del día. Alguien que me abrazaba por la noche y me hacía sentir que mi existencia tenía valor. 1 año después, para sorpresa de todos los médicos que habían dicho que era imposible, me quedé embarazada. Robert lloró cuando le di la noticia. Me abrazó tan fuerte que pensé que iba a romperme en dos y me susurró al oído que le había dado el mayor milagro de su vida. Que después de años de sentirse incompleto, finalmente iba a ser padre. Jason nació en una noche tormentosa. Las contracciones comenzaron mientras lavaba los platos después de la cena. Y cuando llegamos al hospital, el dolor era tan intenso que apenas podía caminar. Pero cuando escuché ese primer llanto,
Cuando la enfermera puso a ese pequeño y arrugado bebé en mis brazos, todo el dolor desapareció. Miré a Robert, que estaba junto a la cama con lágrimas rodando por su rostro, y supe que éramos una familia completa. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Robert trabajaba duro en contabilidad, y yo me quedaba en casa cuidando de Jason. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. Teníamos risas. Teníamos un propósito. Jason era un niño dulce y curioso que llenaba nuestra casa con su energía. Robert llegaba a casa del trabajo y lo levantaba en el aire, haciéndolo reír hasta que le dolía el estómago. Pero la felicidad nunca dura para siempre, especialmente no para personas como nosotros. Cuando Jason tenía 7 años, Robert comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Al principio, pensamos que era el estrés del trabajo, que estaba cansado de hacer tantas horas extras para ahorrar dinero y comprar nuestra propia casa. Pero los dolores se volvieron más frecuentes, más intensos. Una noche, se despertó sin poder respirar, con el rostro pálido y sudoroso. Llamé a una ambulancia, pero cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Infarto masivo. El médico dijo que su corazón simplemente se rindió, desgastado por años de alta presión arterial. Nunca supo que lo tenía porque nunca iba al médico regularmente. No podíamos permitirnos lujos como chequeos anuales y pruebas preventivas. Solo íbamos al hospital cuando algo estaba realmente mal. Y para entonces ya era demasiado tarde. Me quedé viuda a los 48 años con un hijo de 7 años que no entendía por qué su papá no volvía a casa. Tuve que volver a limpiar casas. A veces 2 o 3 casas al día para pagar el alquiler y alimentar a Jason. Bárbara me ayudaba cuando podía, pero ella también lidiaba con su propio matrimonio difícil y sus propios problemas. Los años que siguieron fueron de puro trabajo y sacrificio. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Jason y prepararlo para la escuela antes de irme a mi primer trabajo del día. Limpiaba casas de ricos que me trataban como si fuera parte del inventario, que dejaban billetes de 5 pesos en la mesa como si eso fuera una propina generosa por 8 horas de trabajo agotador. Pero cada centavo que ganaba iba directamente a Jason, a su educación, a su ropa, a su comida. Yo comía lo que sobraba. Llevé la misma ropa durante años hasta que se deshizo en mis manos. Caminaba millas para ahorrar en el pasaje del autobús. Todo para que mi hijo pudiera tener una vida mejor que la mía, para que pudiera estudiar y convertirse en alguien. Jason creció viendo mi sacrificio. Me ayudaba con lo que podía. Estudiaba duro sin que yo tuviera que recordárselo. Nunca pedía cosas caras que sabía que no podía comprarle. Cuando cumplió 15 años, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles y me dio la mitad de su sueldo para ayudar con los gastos. Intenté no aceptarlo, pero él insistió diciéndome que éramos un equipo y que ese equipo se apoyaba mutuamente. A los 22 años, Jason se graduó de la escuela técnica como electricista. No pudo ir a la universidad porque no teníamos dinero para eso, pero nunca se quejó. Consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción y comenzó a ganar un salario decente. Lo primero que hizo con su primer cheque completo fue llevarme a un buen restaurante, uno de esos lugares donde ponen servilletas de tela y los camareros te llaman señora con respeto. Mamá, me dijo esa noche mientras cenábamos, todo lo que soy es gracias a ti. Trabajaste hasta destruir tu cuerpo para darme oportunidades. Ahora es mi turno de cuidar de ti. Nunca más tendrás que limpiar casas. Lloré en ese restaurante frente a todos los elegantes comensales. Lloré porque finalmente, después de tantos años de lucha, de dolor, de sacrificio, había valido la pena. Mi hijo se había convertido en un hombre bueno y agradecido. Un año después, Jason conoció a Jessica en la fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. Y según Jason, era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Me la presentó 3 meses después de que empezaron a salir, trayéndola a casa para cenar. Jessica era bonita. Eso era innegable. Tenía ese tipo de belleza impactante que hace que los hombres se giren a mirarla en la calle. Largo cabello oscuro, ojos grandes, una figura curvilínea. Sabía cómo resaltar con ropa ajustada. Me saludó con una amplia sonrisa y me abrazó como si ya fuéramos familia, llamándome mamá Evelyn. Desde el primer momento, preparé mi mejor cena esa noche. Pollo guisado con arroz y frijoles, tortillas hechas a mano, té de Jamaica. Jessica comió y alabó cada bocado, diciendo que no había probado una comida tan deliciosa en años, que su propia madre nunca había sido buena cocinera. Jason la miraba con ojos llenos de amor, pendiente de cada palabra que salía de su boca. Después de la cena, mientras Jason lavaba los platos, Jessica se quedó conmigo en la sala de estar. Tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Señora Evelyn,
Quiero que sepa que amo a su hijo con todo mi corazón. Sé que lo crió sola, que se sacrificó por él, y le prometo que también voy a cuidarlo. Vamos a ser una familia, los tres, y la voy a tratar como a mi propia madre. Sus palabras tocaron mi corazón. Qué tonto fui. Qué ciego y tonto fui. Jason y Jessica se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en una iglesia del vecindario. Gasté todos mis ahorros ayudando con los gastos de la boda porque quería que mi hijo tuviera un día especial, un día que recordara con alegría toda su vida. Jessica lloró cuando vio el vestido que le compré. Un vestido blanco simple pero elegante que encontré en una tienda de segunda mano y que hice ajustar por una costurera del barrio. Mamá, Evelyn, es perfecto, me dijo, abrazándome con fuerza. Eres la mejor suegra que cualquier mujer podría desear. Prometo que haré feliz a Jason y siempre te respetaré. Más mentiras. Todas mentiras envueltas en sonrisas y abrazos falsos. Después de la boda, la joven pareja se mudó conmigo a la casa que había logrado comprar. Con años de trabajo y sacrificio. Era una casa pequeña, pero era nuestra, completamente pagada sin deudas. Les di el dormitorio principal, y yo me quedé en la habitación más pequeña. Parecía lo correcto, lo justo. Eran jóvenes y necesitaban su espacio, su privacidad para construir su matrimonio. Al principio, todo parecía funcionar bien. Jason siguió trabajando largas horas en la construcción, llevando a casa un buen salario. Jessica continuó con su trabajo en la oficina de abogados. Me encargué de cocinar, limpiar y mantener la casa mientras ellos trabajaban. Me sentía útil, necesario, parte de algo más grande que yo mismo. Pero poco a poco, tan gradualmente que casi no noté cuando comenzó, las cosas empezaron a cambiar. Jessica comenzó a hacer pequeños comentarios, aparentemente inocentes, pero con veneno oculto. Oh, mamá. Evelyn, lo que estás cocinando huele tan bien, aunque prefiero usar menos sal porque Jason tiene que cuidar su presión arterial, ¿verdad? Mi amor, mamá, ya te dije que no tienes que limpiar tanto. Mira, te vas a cansar y luego te dolerán las rodillas. Además, tengo mi forma especial de organizar las cosas. No te preocupes por lavar nuestra ropa, mamá. Prefiero hacerlo yo porque tenemos que usar productos especiales para ciertos tejidos, y no quiero que se arruinen. Cada comentario me despojaba de una parte de mi lugar en esa casa. Cada sugerencia disfrazada de preocupación me empujaba hacia la irrelevancia. Y lo peor de todo era que Jason no se daba cuenta. Trabajaba tanto, salía tan temprano y llegaba tan tarde que no veía la sutil manera en que su esposa me estaba desplazando de mi propia vida. 6 meses después de la boda, Brenda apareció en mi puerta con 3 grandes maletas y una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. Era una mujer corpulenta con una mirada dura y una voz fuerte. El tipo de persona que llena una habitación solo con su presencia. Mamá está aquí para visitarnos por unas semanas, anunció Jessica con alegría forzada. Tuvo algunos problemas en su apartamento, algo con las tuberías y necesita un lugar donde quedarse mientras lo arreglan. Le dije que podía quedarse aquí con nosotros. No hay problema, ¿verdad, mamá? Evelyn, ¿qué iba a decir? No, que era mi casa y no quería que un extraño viviera aquí. Sonreí y dije que, por supuesto, no había ningún problema, que la madre de Jessica era bienvenida. Pero por dentro, algo me decía que acababa de cometer un terrible error. Brenda se instaló en la habitación que yo usaba como espacio para mis cosas, donde guardaba las fotos de Robert, donde tenía mi pequeño altar con velas y recuerdos de mi difunto esposo. Tuve que meter todo en cajas y empujarlas al armario para hacer espacio para las pertenencias de Brenda. Ni siquiera me dio las gracias. Solo inspeccionó la habitación con ojo crítico y comentó que era más pequeña de lo que esperaba, pero tendría que arreglárselas. Las semanas se convirtieron en meses. Los problemas de las tuberías en el apartamento de Brenda nunca se arreglaron, o al menos ella nunca se fue. Ella y Jessica pasaban horas hablando en voz baja en la cocina, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba. Empezaron a cocinar juntas, dejándome fuera con excusas de que ya había trabajado lo suficiente en mi vida y merecía descansar. Pero no quería descansar. Quería sentirme útil. Quería tener un propósito en mi propia casa. Cada vez que intentaba ayudar, me decían que no era necesario, que ellos se encargaban, que me sentara a ver la televisión o que fuera a descansar a mi habitación. Me estaban convirtiendo en una invitada en mi propia casa, en una anciana inútil que era más una carga que una ayuda. Jason aún no se daba cuenta. Cuando mencioné que me sentía desplazado, me dijo que estaba exagerando, que Jessica solo quería que descansara después de tantos años de duro trabajo. Me dijo que debería estar agradecida de tener una nuera que se preocupaba tanto por mí. Un año después de la boda, las cosas empeoraron drásticamente.
Jessica le dijo a Jason que habían recibido una oferta de trabajo increíble en otra ciudad, una gran empresa de construcción que pagaba el doble de lo que él estaba ganando actualmente. Sería un trabajo temporal, tal vez 6 meses al año como máximo. Podría ahorrar mucho dinero, suficiente para que ellos compraran su propia casa y finalmente tuvieran su propio espacio. Sentí el pánico de inmediato. Si Jason se iba, me quedaría sola con Jessica y Brenda en mi propia casa. Pero no podía ser egoísta. Era una oportunidad increíble para el futuro de mi hijo. Tragué mis miedos y le dije que fuera a aprovechar esa oportunidad, que yo estaría bien. Solo prométeme que vas a llamar a menudo. Le pregunté la noche antes de que se fuera. Que no vas a olvidar a tu vieja madre. Me abrazó fuerte. Ese abrazo que había conocido toda mi vida. Ese abrazo que me había sostenido durante los momentos más difíciles. Mamá, nunca podría olvidarte. Voy a llamar todas las semanas. Lo prometo. Y voy a venir a visitarte todos los meses. Esto es temporal, solo para ahorrar dinero. Y luego volveré. Mientras tanto, Jessica se va a encargar de ti. Confío en ella completamente. Qué equivocado estaba. Qué terriblemente equivocado. Los primeros 2 meses, Jason llamó todas las semanas como prometió. Contestaba el teléfono emocionada, ansiosa por escuchar su voz y saber cómo estaba. Pero siempre era Jessica quien respondía primero. Ella hablaba con él durante varios minutos antes de pasarme el teléfono. Y cuando finalmente pude hablar con mi hijo, las conversaciones eran breves y extrañas. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntaba, pero sonaba distante, distraído. Bien, hijo mío. Te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Pronto, mamá. El trabajo es muy pesado, pero pronto tendré un descanso. Jessica me dice que te ves genial, que estás comiendo bien y descansando. Quería decirle que no estaba bien, que cada vez me sentía más como una prisionera en mi propia casa, que Jessica y Brenda me trataban como una carga. Pero Jessica siempre estaba cerca cuando hablaba por teléfono, escuchando cada palabra, y tenía miedo de causar problemas, de parecer la suegra difícil y exagerada que se quejaba de todo. Después del tercer mes, las llamadas empezaron a espaciarse. Una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes y cada vez Jessica tenía una excusa diferente. Jason está trabajando turnos dobles. Por eso no ha podido llamar. Él dice que manda su amor, pero está demasiado cansado para llamar hoy. El teléfono donde está trabajando no funciona bien. Por eso no hemos sabido mucho de él. Le pregunté por qué no me dio el número donde estaba para poder llamarlo directamente. Jessica me dijo que Jason se movía mucho de un lugar a otro, que dormía en diferentes hoteles cada semana, que era difícil localizarlo, que era mejor esperar a que él llamara cuando pudiera. Para el 4.º mes, Jason dejó de llamar por completo. Jessica me dijo que había hablado con él, que me enviaba su amor, que me extrañaba mucho, pero que el trabajo era muy exigente y no tenía tiempo para llamadas. Le supliqué que me dejara hablar con él, aunque fuera por 1 minuto, solo para escuchar su voz. Pero ella siempre tenía una razón por la cual eso no era posible en ese momento. Fue entonces cuando Brenda comenzó a tomar el control total de la casa. Cambiaron la forma en que organizábamos la cocina, movieron mis muebles sin pedírmelo e incluso pintaron las paredes de la sala de un color horrible que odiaba. Cuando protesté, me dijo que la casa necesitaba modernización, que todo estaba muy viejo y descuidado, que solo estaban tratando de mejorar las cosas. Además de Evelyn, me dijo con esa sonrisa fría que tanto me aterraba. Jessica es la esposa de Jason ahora. Técnicamente, esta casa también es de ella. Ella tiene el derecho de hacer cambios si quiere. No sabía si eso era legalmente cierto. La casa estaba a mi nombre. La había comprado con mi trabajo. Pero empecé a dudar de mí mismo. Quizás tenían razón. Tal vez solo era una anciana amargada que no quería aceptar que las cosas habían cambiado, que ya no era la dueña de la casa. El 5.º mes fue cuando descubrí que habían cambiado las cerraduras. Salí una tarde a hacer algunas compras en el mercado del barrio. Y cuando regresé, mi llave ya no funcionaba. Llamé a la puerta durante 10 minutos bajo el sol ardiente antes de que Brenda finalmente abriera. «Oh, se nos olvidó darte la copia de la nueva llave», dijo sin un atisbo de disculpa en su voz. «Cambiamos las cerraduras porque la antigua estaba fallando. Aquí, esta es tu copia». Me entregó una nueva llave y cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí sosteniendo esa llave, sintiendo como si acabara de perder algo importante, aunque no podía definir exactamente qué. En el 6.º mes, Jessica me informó que Jason había decidido extender su contrato de trabajo, que la empresa estaba tan contenta con su desempeño que le habían ofrecido un puesto permanente con beneficios increíbles, que él había aceptado y que probablemente no regresaría por un buen tiempo. ¿Y por qué no me lo dijo él mismo? ¿Él mismo?
Le pregunté, sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué no llamó para decírmelo? Ya te lo dije, mamá. Evelyn, está muy ocupado. Me pidió que te dijera. Él dice que te ama mucho, pero tiene que pensar en el futuro, en ahorrar dinero para cuando tengamos hijos. Niños. Esa fue la primera vez que Jessica mencionó la posibilidad de tener hijos con Jason. Y lo dijo con clara intención, como si me recordara que ella era la esposa, la que tendría sus hijos, la que sería el centro de su vida. Yo solo era la madre, un vestigio del pasado que ya había cumplido su función. Un año después de que Jason se fue, ya no era la dueña de mi propia vida. Jessica, why Brenda, controllable to do. El dinero que supuestamente Jason enviaba cada mes nunca llegó a mis manos. Jessica me dijo que ella lo administraba, que lo estaba ahorrando para el futuro, que no tenía que preocuparme por nada. Pero ni siquiera podía comprarme un par de zapatos sin tener que pedirle permiso, sin tener que explicarle por qué los necesitaba. Me daban una pequeña cantidad cada semana, apenas suficiente para mis gastos personales básicos. Cuando les pregunté por qué no podía manejar mi propio dinero, Jessica me dijo que era por mi propio bien, que yo era mayor y podía confundirme con las cuentas, que era mejor que alguien más joven se encargara de esas cosas complicadas. Mis amigos dejaron de visitarme porque cada vez que venían, Brenda los recibía con caras largas y comentarios incómodos. Les decía que yo estaba cansada, que necesitaba descansar, que vinieran otro día. Eventualmente, dejaron de intentarlo. Uno por uno, perdí el contacto con las personas que habían sido mi apoyo durante años. El teléfono que siempre había estado en la sala, el mismo teléfono donde esperaba las llamadas de Jason, fue trasladado a la habitación de Jessica. Ella dijo que era más práctico tenerlo allí porque Jason siempre llamaba tarde en la noche y no quería despertarme. Le supliqué que me dejara contestar al menos una de esas llamadas nocturnas. Pero ella insistió en que necesitaba dormir, que me contaría todo lo que Jason dijo. Pero las cosas que me dijo eran vagas y sin sustancia. Él dice que está bien. Él dice que te quiere mucho. Dice que vendrá a visitarte pronto. Siempre las mismas frases genéricas, nunca detalles específicos que me hicieran sentir que realmente había hablado con él. A los 18 meses, dejé de creer que esas llamadas existían. Empecé a pensar que Jason realmente me había olvidado, que había decidido que su nueva vida era más importante que su vieja madre. La depresión me consumía. Dejé de comer mientras perdía peso. Pasaba mis días sentada en mi pequeña habitación mirando fotos de cuando Jason era un niño, preguntándome en qué momento dejé de ser importante para él. Jessica y Brenda usaron mi depresión en mi contra. Le dijeron a los vecinos que estaba envejeciendo mal, que me estaba volviendo difícil y olvidadiza, que estaban haciendo un gran sacrificio cuidándome cuando mi propio hijo me había abandonado. La narrativa que construyeron era perfecta. Yo era la pobre, loca anciana cuyo hijo se había ido y cuya amable nuera se había quedado para cuidarla por compasión. En el segundo año, descubrí algo que me heló la sangre. Estaba buscando una sábana limpia en el armario del pasillo cuando encontré una caja escondida detrás de las toallas. Dentro había documentos, muchos documentos. Reconocí algunos de inmediato. Eran hipotecas, escrituras y documentos legales que guardaba en mi habitación en un cajón especial. Revisé mi habitación esa noche cuando Jessica y Brenda salieron de compras. El cajón donde guardaba mis documentos importantes estaba vacío. Todo había sido trasladado a esa caja oculta en el armario. Volví al armario y revisé el resto cuidadosamente con manos temblorosas. Había papeles nuevos que nunca había visto. Formularios bancarios, documentos legales con términos que no entendía, papeles que parecían oficiales, pero no recordaba haber firmado. Intenté leerlos, pero la letra pequeña y el lenguaje legal me confundieron. Solo pude entender fragmentos. Transferencia de poder notarial de propiedad beneficiario. Escuché abrirse la puerta principal y rápidamente volví a poner todo en la caja, colocándolo exactamente donde lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Esa noche, no pude dormir pensando en esos documentos, tratando de entender lo que significaban. Al día siguiente, cuando salieron de nuevo, intenté hacer llamadas. Primero, intenté llamar a Bárbara, pero el número que tenía ya no funcionaba. Luego intenté llamar a algunos de mis viejos amigos, pero me di cuenta de que no recordaba sus números. Siempre los había tenido anotados en un cuaderno que guardaba junto al teléfono en la sala de estar, pero ese cuaderno había desaparecido cuando movieron el teléfono a la habitación de Jessica. Intenté salir de la casa para ir a un teléfono público. Pero cuando llegué a la puerta, descubrí que necesitaba una llave diferente para la nueva cerradura que habían instalado recientemente. La llave que me habían dado solo abría la cerradura vieja, la de arriba. Pero ahora había una segunda cerradura en la parte inferior que no podía abrir.
Era literalmente un prisionero en mi propia casa. Cuando Jessica regresó, le pregunté sobre la nueva cerradura. Me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado tan bien. Oh, mamá. Evelyn, esa cerradura siempre ha estado ahí. ¿No lo recuerdas? Tal vez estés olvidando cosas. Pero no te preocupes. Siempre estoy aquí para ayudarte. Además, ¿por qué necesitas salir sola? Es peligroso para una dama de su edad caminar por las calles sin compañía. Si necesitas algo, puedo comprártelo. Empecé a cuestionar mi propia memoria. ¿Realmente siempre había estado allí esa cerradura? ¿Me estaba volviendo olvidadizo como decían? Pero algo dentro de mí gritaba. No, que esto era parte de un plan en el que me estaban manipulando. Para el tercer año, casi nunca salía de mi habitación. Me daban comida en una bandeja que Brenda dejaba fuera de mi puerta 3 veces al día. Las porciones eran pequeñas, apenas suficientes para mantenerme vivo. Cuando me quejé de que tenía hambre, me dijeron que a mi edad no necesitaba comer tanto, que tenía que cuidar mi peso y mi salud. Perdí tanto peso que la ropa me quedaba holgada. Me miré en el espejo y no reconocía a la mujer que me miraba. Mis ojos estaban hundidos, mi piel gris. Mi cabello, que solía mantener con cuidado, ahora estaba desordenado y lleno de canas. Parecía un fantasma, una sombra de quien había sido. Una tarde, escuché voces en la sala de estar. Jessica estaba hablando con alguien, un hombre cuya voz no reconocía. Me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí solo un poco para escuchar. Los papeles están casi listos, decía el hombre. Solo necesito que firme estos últimos documentos y la transferencia estará completa. La casa estará oficialmente a su nombre, señora Jessica. Mi corazón se detuvo. La casa, mi casa, la casa que había comprado con años de trabajo y sacrificio. La casa que era la única seguridad que tenía en este mundo. Me lo estaban robando. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó Jessica, y supe de inmediato que hablaba de mí. ¿Hay algún problema legal con que ella siga viviendo aquí? El hombre rió, un sonido desagradable que me puso la piel de gallina. Una vez que la transferencia esté completa, tú serás el propietario legal de la propiedad. Puedes hacer lo que quieras. Si deseas que ella se vaya, tienes todo el derecho de pedirle que desaloje. Como nueva propietaria, tienes el derecho de decidir quién vive en tu casa. Perfecto, respondió Jessica con satisfacción en su voz. Porque estoy cansada de tener que cuidar a esta anciana. Ha sido una carga durante demasiado tiempo. Cerré la puerta suavemente y me senté en la cama, temblando. Así que, era cierto. Todo este tiempo habían estado planeando quitarme mi casa. Todos esos documentos que encontré, todas esas firmas, probablemente las falsificaron o me engañaron para que las pusiera sin entender lo que firmaba. Todo había sido parte de un elaborado plan para robarme lo único que me quedaba. Pero, ¿dónde estaba Jason en todo esto? ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Estaba de acuerdo con su esposa en robarme y echarme a la calle? La idea me destruyó más que la traición de Jessica. Que mi propio hijo, el niño que había criado con todo mi amor y sacrificio, pudiera estar involucrado en esto. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Sabiendo lo que venía, sabiendo que pronto me echarían, pero sin poder hacer nada al respecto. No tenía dinero para un abogado. No tenía amigos ni familia que pudieran ayudarme. Bárbara había desaparecido de mi vida hace años, y no tenía forma de contactarla. Estaba completamente sola, atrapada, esperando el golpe final. En el cuarto año, llegó el golpe. Una mañana, Jessica entró en mi habitación sin llamar, seguida por Brenda. Ambas tenían expresiones duras y decididas. Evelyn y Jessica dijeron sin siquiera pretender llamarme mamá. Necesitamos hablar. Esta casa ahora es legalmente mía. Tengo los papeles que lo demuestran y hemos decidido que ya no puedes vivir aquí. Intenté protestar. Intenté explicar que esta era mi casa, que la había comprado, que tenía derechos. Pero Jessica sacó una carpeta llena de documentos y los puso frente a mí. Había mi firma una y otra vez en papeles que transferían la propiedad, que le daban poder sobre mis finanzas, que básicamente me convertían en nada. Pero nunca firmé esto conscientemente, dije con voz quebrada. Me engañaste. Me hiciste firmar cosas diciéndome que eran otros documentos. Jessica se encogió de hombros. Demuéstralo. Ve a un abogado y demuéstralo. Oh, espera. No tienes dinero para un abogado. No tienes dinero para nada porque firmaste documentos dándome control de las cuentas. Y aunque tuvieras dinero, ¿quién te va a creer? ¿Una anciana senil contra una joven y respetable mujer con todos los documentos legales en orden? Brenda soltó una risa cruel. Además, Evelyn, tu propio hijo no ha venido a verte en 4 años. ¿Qué te hace pensar que le importas?
Si realmente le importaras, habría estado aquí. Te habría llamado. Habría luchado por ti. Pero no lo hizo, ¿verdad? Porque sabe que eres una carga, una anciana inútil que ya cumplió su propósito. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Porque una parte de mí, la parte más oscura y asustada, creía que tenían razón. Si Jason realmente me amara, si realmente le importara, habría estado aquí. Su silencio durante 4 años parecía confirmar que ya no significaba nada para él. Tienes 3 días para empacar tus cosas, continuó Jessica. Solo lo que puedas cargar. Todo lo demás se queda aquí porque técnicamente todo en esta casa es mío ahora. Y si intentas causar problemas, si intentas hablar con los vecinos o la policía, te prometo que haré tu vida aún más miserable de lo que ya es. Esos 3 días fueron una pesadilla. Jessica y Brenda me vigilaban constantemente, asegurándose de que no intentara llevarme nada que consideraran valioso. Tuve que empacar mi ropa vieja, algunas fotografías de Jason cuando era niño y los pocos documentos personales que me permitieron conservar. Todo lo demás, toda mi vida acumulada en 69 años, quedó en manos de esas 2 mujeres. La noche antes de que me echaran, me arrodillé junto a mi cama y recé. Oré a Dios, a Robert, a cualquier fuerza en el universo que pudiera escucharme. Oré para que Jason apareciera, para que atravesara esa puerta y detuviera esta locura. Oré por la fuerza para sobrevivir lo que venía. Oré por un milagro. Y el milagro llegó en forma de Bárbara justo cuando estaba en mi momento más bajo. Ahora, sentada en el coche de mi hermana mientras ella conducía por las calles de la ciudad, todos esos recuerdos dolorosos llenaban mi mente como olas tratando de ahogarme. Pero la revelación de que Jason estaba vivo, de que me había estado buscando, de que había sido víctima de algún tipo de manipulación o control, lo cambió todo. Bárbara, dije finalmente, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Necesito saber exactamente qué viste cuando encontraste a Jason. Cada detalle. Si vamos a ayudarlo, necesito entender lo que le hicieron. Mi hermana asintió y comenzó a hablar mientras maniobraba el coche por el tráfico. Cuando entré en esa habitación de hotel y lo vi, lo primero que noté fue su mirada. Evelyn. No se parecía al Jason que recordaba. Estaba más delgado, mucho más delgado, y tenía profundas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien en años. Pero lo que más me impactó fue la confusión en sus ojos, como si estuviera perdido, como si no supiera exactamente dónde estaba o por qué. Bárbara hizo una pausa, concentrándose en adelantar a un camión lento. Le pregunté directamente qué estaba haciendo allí, porque no había vuelto a casa en 4 años. Me miró como si no entendiera la pregunta. Me dijo que había estado trabajando, que enviaba dinero todos los meses, que llamaba todas las semanas para hablar contigo y con Jessica. Me dijo todo esto con tanta convicción que por un momento pensé que yo era la que estaba confundida. ¿Le dijiste que nunca había recibido ninguna llamada?, pregunté, entrelazando las manos en mi regazo. Sí, pero cuando empecé a explicárselo, ese hombre con la cicatriz entró. Jason se puso nervioso de inmediato, como un niño que sabe que va a ser reprendido. El hombre me miró con desconfianza y le dijo a Jason que tenían que irse, que tenían trabajo que hacer. Jason obedeció sin cuestionar, sin siquiera despedirse de mí adecuadamente. Llegamos a un modesto edificio de apartamentos en un vecindario que no conocía. Bárbara aparcó y me ayudó a salir del coche. Subimos 3 pisos de escaleras que me dejaron sin aliento y finalmente entramos en su apartamento. Era pequeña pero limpia y ordenada, con muebles sencillos y fotos familiares en las paredes. Siéntate, por favor, me dijo, señalando un sofá cómodo. Voy a hacer café, y luego te contaré todo lo que he descubierto en estos últimos días. Me senté y miré a mi alrededor mientras Bárbara iba a la cocina. En una de las paredes había fotos de nuestra infancia, de nuestros padres en tiempos más felices. Me sorprendió ver que mi hermana había guardado todos esos recuerdos, que a pesar de la distancia que se había creado entre nosotras, no había olvidado de dónde veníamos. Bárbara regresó con 2 tazas de café y se sentó frente a mí en una silla. Tomó un largo sorbo antes de continuar. Después de ver a Jason en el hotel, no pude mantener la calma. Empecé a hacer preguntas discretas entre mis compañeros de trabajo. Una de ellas, Jackie, ha trabajado en ese hotel durante 5 años. Describí al hombre con la cicatriz y ella lo reconoció de inmediato. ¿Quién es él?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Su nombre es Nathan King. Es conocido en esa área por ser un contratista que trae trabajadores para proyectos de construcción. Pero según Jackie, hay rumores de que no todo es legal en su negocio. Dicen que trae hombres de otras ciudades con promesas de buenos salarios y luego los retiene, les quita los documentos y los hace trabajar por casi nada. Sentí que la sangre se me helaba en las venas.
¿Estás diciendo que Jason está siendo explotado? ¿Que es algún tipo de trabajo forzado? Bárbara sacudió la cabeza lentamente. No estoy completamente segura, pero algo no cuadra. Jackie me dijo que los hombres que Nathan trae siempre pagan en efectivo, siempre en billetes pequeños, nunca usan tarjetas de crédito, y siempre parecen cansados, asustados. Cuando le pregunté si había visto a alguno de esos hombres intentar escapar o pedir ayuda, me dijo algo escalofriante. Ella hizo una pausa de nuevo como si le doliera decir la siguiente parte. Hace 2 años, uno de los hombres que estaba con Nathan intentó hablar con el gerente del hotel. Le dijo que necesitaba ayuda, que lo estaban reteniendo contra su voluntad. El gerente iba a llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, Nathan apareció con documentos que supuestamente probaban que el hombre tenía problemas mentales, que sufría episodios psicóticos, que él era su tutor legal. El hombre fue sacado del hotel y nunca volvió. Me llevé una mano a la boca, sintiéndome mareada, y nadie hizo nada. Nadie investigó a Evelyn. Estamos hablando de un hotel de carretera en una zona pobre. La policía no presta mucha atención a lo que sucede allí. Y Nathan aparentemente tiene conexiones, documentos falsos bien hechos, historias convincentes. Sabe cómo manejar el sistema. Pero, ¿cómo llegó Jason allí? Pregunté, tratando de entender. ¿Cómo terminó mi hijo bajo el control de este hombre? Bárbara sacó su teléfono y me mostró algunas fotos que había tomado discretamente. Estaban borrosas, pero podía ver a Jason salir del hotel con Nathan. Mi hijo se veía demacrado, perdido, nada que ver con el joven fuerte y seguro de sí mismo que había dejado mi casa hace 4 años. Eso es lo que necesitamos descubrir. Pero tengo una teoría y no te va a gustar. Dímelo, exigí preparándome para lo peor. Creo que Jessica está involucrada. Creo que hizo algún tipo de arreglo con este Nathan para mantener a Jason alejado. Piénsalo, Evelyn. Jason desapareció justo cuando esa mujer necesitaba que él no estuviera en la casa para poder quitártelo. Él dice que llamaba todas las semanas, pero tú nunca recibiste esas llamadas. ¿Qué pasaría si esas llamadas existieran? Pero Jessica le mintió, diciéndole que había hablado contigo. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un horrible rompecabezas. Jessica controlaba el teléfono. Supuestamente, Jessica recibió el dinero que Jason envió. Jessica tenía todos los incentivos del mundo para mantener a su esposo alejado mientras ejecutaba su plan para robarme la casa. Pero, ¿cómo hizo para que Nathan se quedara allí? Pregunté. ¿Lo pega ella? ¿Cómo funciona esto? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero Evelyn, si vamos a enfrentar esto, necesitamos ayuda legal. Necesitamos a alguien que entienda la ley y que pueda ayudarnos a recuperar tanto a Jason como tu casa. No tengo dinero para un abogado, dije, sintiendo que la desesperanza amenazaba con aplastarme de nuevo. Jessica me quitó todo. Bárbara sonrió por primera vez desde que comenzamos esta conversación. Pero tengo algunos ahorros, y conozco a alguien que puede ayudarnos. Say Lama George Miller. Es un abogado que trabaja con casos de explotación laboral y fraude familiar. Le conté un poco sobre tu situación y aceptó reunirse con nosotros mañana sin cobrar por la consulta inicial. Sentí algo dentro de mí, algo que había estado muerto durante 4 años comenzando a despertarse. Era esperanza mezclada con rabia mezclada con determinación. Por primera vez en años, no me sentí completamente impotente. ¿Y qué hacemos mientras tanto?, pregunté. Esta noche descansas, comes bien, duermes en una cama decente, recuperas tus fuerzas. Mañana vamos al abogado y empezamos a construir un caso. Y luego, hermana, vamos a recuperar a tu hijo y vamos a hacer que esas mujeres paguen por todo lo que te hicieron. Esa noche, acostada en la cama de invitados del apartamento de Bárbara, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas, procesando todo lo que había aprendido. Jason estaba vivo. Mi hijo no me había abandonado. Todo este tiempo, había sido víctima de una manipulación tan elaborada que me costaba creer que fuera real. Pensé en Jessica, en cómo había entrado en mi vida con sonrisas y promesas, ganándose completamente mi confianza. Pensé en todos los momentos en que había dudado de mí misma, cuando creía que yo era la que me estaba volviendo senil y difícil. Todo había sido calculado. Cada movimiento diseñado para aislarme, controlarme y finalmente despojarme de todo. Pero también pensé en mi hijo, en ese niño que había criado con tanto amor. Ese buen hombre que había trabajado duro para darme una vida mejor. Él no había cambiado. No me había traicionado. Estaba sufriendo tanto o más que yo, atrapado en una situación que probablemente no entendía del todo. Manipulado para creer que todo estaba bien cuando en realidad estaba siendo explotado. La rabia que sentía hacia Jessica era como fuego en mis venas. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo adolorido,
pero la mente clara. Bárbara ya estaba despierta preparando el desayuno en la cocina. El olor a café recién hecho y huevos revueltos llenaba el apartamento, un olor hogareño que no había experimentado en años. En mi propia casa, Jessica y Brenda me daban sobras frías o comida que apenas era suficiente para mantenerme vivo. «Buenos días», me saludó Bárbara sirviendo 2 platos generosos. «Come bien. Tenemos un largo día por delante». Me senté a la mesa y comí despacio, saboreando cada bocado. Mi estómago, acostumbrado a porciones miserables, protestó al principio, pero forcé a mi cuerpo a aceptar la comida. Necesitaba fuerzas para lo que venía. «¿A qué hora es la cita con el abogado?», pregunté. «A las 10 de la mañana, su oficina está a media hora de aquí. Tenemos que irnos en 1 hora». Después del desayuno, Bárbara me prestó ropa limpia. Eran simples pero presentables, mucho mejor que los viejos trapos que había estado usando durante los últimos años. Me miré en el espejo del baño y casi no reconocí a la mujer que me miraba. Estaba delgada, pálida, envejecida más allá de mis 69 años. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no era la mirada derrotada y vacía de ayer. Había un pequeño pero creciente fuego, una determinación que no había sentido en años. La oficina de George Miller estaba en un edificio antiguo en el centro. Subimos en un ascensor que chirriaba preocupantemente hasta el 3er piso. La recepción era pequeña pero ordenada, con muebles funcionales y estanterías llenas de libros de derecho. Una joven secretaria nos saludó con una sonrisa amable y nos pidió que esperáramos. 10 minutos después, la puerta de la oficina principal se abrió y salió un hombre de unos 50 años. Era de estatura media, con cabello gris bien cortado, gafas y una expresión seria pero no intimidante. Llevaba un traje modesto pero impecable. «Señora Evelyn Pacheco», preguntó, extendiendo su mano. «Sí, soy yo», respondí, estrechándole la mano. Su apretón de manos fue firme pero cálido. «Soy George Miller. Tu hermana me habló un poco sobre tu situación por teléfono. Por favor, entra. Hablemos con calma». Entramos en su oficina, un espacio lleno de archivadores y más libros de derecho. Nos sentamos en 2 sillas frente a su escritorio, mientras él se acomodaba al otro lado, sacando un cuaderno y un bolígrafo. «Antes de empezar», dijo George, mirándome directamente a los ojos, «quiero que sepas que he estado trabajando en casos de explotación, fraude familiar y abuso a personas mayores durante 20 años. He visto situaciones terribles, pero también he visto que se hace justicia. Tu caso, según lo que me dijo tu hermana, tiene elementos muy complicados, pero no son imposibles de resolver. Sin embargo, necesito que me cuentes todo desde el principio. No omitas ningún detalle, por pequeño que parezca». Durante la siguiente hora, le conté toda mi historia. Desde conocer a Jessica hasta la desaparición de Jason, el control gradual que ella y su madre tomaron sobre mi vida, los documentos que encontré escondidos hasta la expulsión final de mi propia casa. Bárbara complementó con lo que había descubierto sobre Jason en Springfield y el hombre llamado Nathan King. George tomó notas, preguntando constantemente sobre fechas, nombres, detalles de los documentos que había visto. Cuando terminamos, se recostó en su silla y se quitó las gafas para frotarse los ojos. «Señora Evelyn, su caso tiene varios componentes legales graves. Primero, está el asunto de la casa y la posible falsificación o fraude en la transferencia de propiedad. En segundo lugar, está la situación de tu hijo, que parece estar bajo algún tipo de coerción o explotación laboral. Y tercero, está el abuso financiero y psicológico que sufriste durante 4 años. ¿Hay algo que podamos hacer?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «Sí, definitivamente. Pero necesitamos pruebas sólidas y debemos actuar estratégicamente. Lo primero es recuperar copias de esos documentos de transferencia de propiedad. Necesito ver las firmas para verificar si son auténticas o falsificadas. También necesito los documentos originales de compra de la casa que demuestren que eras el propietario legítimo». «Jessica tiene esos documentos», dije, sintiendo que la desesperanza amenazaba con regresar. «No me dejó llevarme nada importante». George sacudió la cabeza. «Los documentos de propiedad están registrados en la Oficina de Registros Públicos. Puedo solicitar copias certificadas. Lo que más me preocupa es demostrar el fraude en las firmas. ¿Recuerdas haber firmado algún documento que Jessica te presentó durante estos años?». Pensé detenidamente, tratando de recordar. «Sí, varias veces. Me dijo que eran papeles del banco, formularios rutinarios, cosas sin importancia. Confié en ella, así que firmé sin leer detenidamente. Mi vista no es muy buena, y la letra siempre era muy pequeña». «Eso es manipulación clásica», dijo George, escribiendo más notas.
Probablemente te hizo firmar documentos legales, haciéndote creer que eran otra cosa. Eso constituye fraude. Pero necesitamos un experto en caligrafía para comparar tus firmas auténticas con las de los documentos de transferencia. Si hay discrepancias, podemos argumentar que fueron falsificadas o firmadas bajo engaño. Se volvió hacia Barbara. Y sobre tu sobrino, necesitamos localizarlo urgentemente. ¿Recuerdas el nombre exacto del hotel donde lo viste? Hotel St. Andrews en la zona industrial de Springfield. Barbara respondió de inmediato. Habitación 214. Bien. Voy a contactar a un investigador privado que trabaja conmigo. Puede ir al hotel, observar, tomar fotos, documentar todo. Si tu sobrino está siendo retenido contra su voluntad o explotado laboralmente, necesitamos evidencia visual y testimonial. ¿Cuánto va a costar todo esto? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi hermana tiene algunos ahorros, pero no creo que sean suficientes para. George levantó una mano, interrumpiéndome. SRA. Evelyn, trabajo principalmente con casos de abuso contra personas mayores y explotación laboral. Tomo una parte de mis casos pro bono o con tarifas reducidas, especialmente cuando veo una injusticia clara como la tuya. Lo que voy a proponer es esto. Yo cubro los gastos iniciales de investigación y la documentación legal básica. Si recuperamos tu casa, me pagas un porcentaje del valor. Si no recuperamos nada, no me debes nada. ¿Te parece justo? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creer que hubiera alguien dispuesto a ayudarme sin una garantía de pago, alguien que creyera en mi caso cuando yo misma había perdido toda esperanza. ¿Por qué? Logré preguntar. ¿Por qué harías esto por mí? George sonrió con tristeza. Porque mi propia madre pasó por algo similar hace 15 años. Un primo lejano la convenció de firmar unos papeles transfiriendo su casa a su nombre. Cuando intentamos recuperarlo, ya era demasiado tarde. Ella murió sin haber recuperado nunca su hogar. Desde entonces, juré que ayudaría a cada persona mayor que pudiera para que no pasaran por lo que pasó mi madre. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, señor George. No sabes lo que esto significa para mí. Llámame George, por favor. Ahora, planifiquemos nuestros próximos pasos. Primero, voy a solicitar todas las copias de los documentos de los registros públicos. Eso me tomará unos 3 días. Mientras tanto, el investigador privado va a ir a Springfield a buscar a tu hijo y documentar la situación. Barbara, ¿puedes acompañarlo? Necesita a alguien que pueda reconocer a Jason. Por supuesto, respondió mi hermana sin dudar. Bien. Una vez que tengamos evidencia fotográfica y sepamos exactamente dónde está Jason y qué le está sucediendo, podremos decidir si involucrar a la policía o intentar un rescate más discreto, dependiendo de lo que descubramos sobre este Nathan King y su operación. ¿Y qué pasa con Jessica? Pregunté. ¿Cuándo la vamos a confrontar? George M. Moreau seriamente. Señora Evelyn, necesito que entienda algo importante. Enfrentar a Jessica ahora sin pruebas sólidas, sin un plan legal establecido, solo la alertará. Ella destruirá documentos, ocultará pruebas, preparará su defensa. Necesitamos actuar cuando tengamos todo en orden. Cuando tengamos un caso tan sólido que no pueda escapar. Entendía la lógica, pero la idea de esperar sabiendo que esa mujer seguía viviendo en mi casa, disfrutando de lo que me había robado, me consumía por dentro. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Si todo va bien, 2 semanas, tal vez 3. Sé que parece mucho tiempo, pero estas cosas deben hacerse correctamente. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí, sabiendo que tenía razón. Había esperado 4 años en la ignorancia. Podía esperar unas semanas más si eso significaba hacer las cosas bien. Salimos de la oficina de George con un plan claro. Barbara y el investigador privado viajarían a Springfield al día siguiente para localizar a Jason. Mientras tanto, yo me quedaría en el apartamento de mi hermana descansando y recuperando fuerzas. George ya estaba trabajando en solicitar los documentos de los registros públicos. Esa tarde, Barbara me llevó a comprar ropa nueva. No tenía mucho dinero, pero insistió en que necesitaba al menos 3 conjuntos decentes. Entramos en una tienda de ropa modesta y ella eligió blusas cómodas, pantalones con cinturillas elásticas, ropa interior nueva. No había tenido ropa nueva en años. Y aunque era simple, me hizo sentir un poco más humana. Cuando todo esto termine, me dijo Barbara mientras pagaba en la caja, vas a recuperar tu vida, Evelyn. Vas a ser la mujer fuerte que siempre conocí. La mujer que crió a un hijo sola, que trabajó hasta el agotamiento para darle oportunidades. Esa mujer no murió. Solo estaba dormida bajo el peso de la manipulación. No sé si puedo ser esa mujer de nuevo, admití.
Me siento tan cansada, tan vieja. Tienes 69 años, no 99. Aún tienes vida por delante. Y lo más importante, tienes un hijo que te necesita. Jason está ahí afuera confundido, controlado, probablemente asustado. Él necesita que su madre sea fuerte para rescatarlo como tú lo rescataste tantas veces cuando era niño. Tenía razón. No podía rendirme ahora. Por Jason, por mí misma, por todas las mujeres que como yo habían sido abusadas y descartadas por sus propias familias, tenía que seguir adelante. Esa noche, Bárbara y yo nos sentamos en su pequeño salón con tazas de té caliente. Me habló de su propia vida durante los años en que estuvimos distanciadas. Me contó sobre su matrimonio abusivo, sobre cómo su expareja la había manipulado y robado, sobre cómo tuvo que huir a otra ciudad para empezar de nuevo. Me habló de las noches que durmió en su coche porque no tenía dinero para una habitación. Sobre los trabajos degradantes que tuvo que aceptar para sobrevivir. Pero lo logré, me dijo, tomando mi mano. Poco a poco, trabajo duro tras trabajo duro, me reconstruí. Y tú también lo harás, hermana, porque somos familia y las mujeres de nuestra familia no se rinden. 3 días después, Bárbara regresó de Springfield con el investigador privado, un hombre tranquilo llamado Gary Brown, que llevaba una cámara profesional y una carpeta llena de fotografías. Nos sentamos en la sala del apartamento mientras él extendía las imágenes sobre la mesa de café. Encontramos a su hijo, Gary, dijo sin preámbulo. Y la situación es peor de lo que pensábamos. Mi corazón se aceleró mientras miraba las fotografías. Ahí estaba Jason, mi hijo, pero parecía un fantasma de lo que había sido. Estaba demacrado, con ropa sucia y rasgada, llevando materiales de construcción en lo que parecía un sitio abandonado. En otras fotos, aparecía con un grupo de hombres que se veían igual de maltratados, todos bajo la vigilancia de Nathan King y otros 2 hombres grandes que parecían guardias. Nathan dirige una operación de explotación laboral, continuó Gary. Recluta hombres con promesas de buenos salarios en la construcción, les quita sus identificaciones y teléfonos, y los hace trabajar prácticamente como esclavos. Les paga una miseria, apenas suficiente para comer, y los mantiene moviéndose de ciudad en ciudad, para que no establezcan conexiones ni pidan ayuda. Pero, ¿cómo llegó Jason allí? Pregunté, sintiéndome nauseabundo, al ver las imágenes de mi hijo en esas condiciones. ¿Cómo lo reclutó? Gary intercambió una mirada con Bárbara antes de responder. Esa es la parte interesante. Hablé discretamente con algunos comerciantes cerca del hotel. Uno de ellos recordó haber visto a una joven visitando a Nathan hace unos 4 años. Una mujer que coincide perfectamente con la descripción de Jessica que me diste. Según este tendero, la mujer y Nathan tuvieron varias reuniones y poco después Jason apareció en el grupo de trabajadores. Bárbara tomó mi mano, apretándola con fuerza. Evelyn, creemos que Jessica hizo un trato con Nathan. Le pagó para reclutar a Jason y mantenerlo alejado. Probablemente le dijeron a tu hijo que era un trabajo legítimo y que ganaría buen dinero. Una vez que lo tuvieron bajo su control, le quitaron el teléfono y empezaron a manipular toda la comunicación. Las llamadas, susurré, finalmente entendiendo. Jason creía que me llamaba cada semana, pero Nathan controlaba el teléfono. Probablemente le permitió marcar el número de casa, pero el teléfono en realidad llamaba directamente a Jessica. Ella fingió ser yo, le dijo que estaba bien, que había hablado conmigo. Mi hijo nunca supo que nunca recibí esas llamadas. Gary asintió. Exactamente. Es un esquema común en estas operaciones. Mantienen a las víctimas creyendo que todo está bien con sus familias para evitar que intenten escapar o buscar ayuda real. Y el dinero que Jason pensaba que estaba enviando a casa probablemente nunca salió de las manos de Nathan. O si lo hizo, fue directamente a Jessica como parte del pago por mantenerlo retenido. La rabia que sentí en ese momento era algo físico ardiendo en mi pecho como fuego. Jessica no solo había robado mi casa y mi dignidad, había vendido a mi hijo a un explorador. Ella lo había condenado a 4 años de trabajo forzado y sufrimiento, todo para poder ejecutar su plan de quedarse con lo que era mío. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con la voz temblando de ira contenida. ¿Llamamos a la policía? Vamos a rescatarlo. Ya contacté a George con esta información, dijo Gary. Está coordinando con las autoridades laborales y la policía estatal. Nathan King tiene órdenes de arresto pendientes en otros estados por cargos similares. Si actuamos correctamente, podemos rescatar no solo a tu hijo, sino a todos los hombres que tiene bajo su control. Pero tiene que ser una operación coordinada, añadió Bárbara. Si Nathan sospecha que está siendo investigado, podría mover a los trabajadores o hacerles daño. George dice que necesitamos otros 3 días para que todo esté en orden. 3 días más.
Otros 3 días sabiendo que mi hijo estaba sufriendo, siendo explotado, creyendo que su madre sabía de él y no hacía nada para ayudarlo. Era una agonía insoportable. Hay más, dijo Gary, sacando otro conjunto de documentos de su carpeta. Al investigar a Nathan, descubrí algo sobre Jessica que creo que te interesará. No es quien dice ser. Me incliné hacia adelante, confundido. ¿Qué quieres decir con que Jessica Foster no existe? Bueno, ella existe, pero murió hace 15 años en un accidente de coche. La mujer que conoces como Jessica está usando su identidad. Su verdadero nombre es Jackie Brown, y tiene un historial criminal por fraude y robo de identidad en 3 estados diferentes. El mundo pareció detenerse. La mujer que había entrado en mi vida, que se había casado con mi hijo, que me había robado todo, ni siquiera era quien decía ser. Era una criminal, una estafadora profesional que probablemente había identificado a Jason como un objetivo perfecto, un joven ingenuo con una madre anciana que poseía una casa sin deudas. Brenda tampoco es su madre biológica, continuó Gary. Ella es su cómplice. Han trabajado juntas en estafas similares durante años. Su método siempre es el mismo. Identifican a jóvenes con madres viudas que tienen propiedades, se casan con ellos, ganan la confianza de la familia y luego roban sistemáticamente todo lo que pueden. Bárbara tenía lágrimas en los ojos. Evelyn, esto significa que todo, absolutamente todo, estaba planeado desde el principio. Desde el momento en que conoció a Jason, ya planeaba destruir tu vida. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Por un lado, fue devastador saber que todo había sido una elaborada mentira. Por otro lado, significaba que mi hijo había sido una víctima tanto como yo. No había elegido a una mala mujer por un error de juicio. Había sido casado por un depredador profesional. George está utilizando toda esta información para construir un caso criminal sólido. Gary explicó, no solo van a perder la casa, van a ir a prisión por múltiples cargos: robo de identidad, fraude, falsificación de documentos, conspiración, y Nathan también va a ser acusado de trata de personas y explotación laboral. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. George nos mantenía informados del progreso. Las autoridades estaban preparando una operación para rescatar a los trabajadores de Nathan. Al mismo tiempo, estaban recopilando todas las pruebas contra Jessica y Brenda. Los documentos de registros públicos habían revelado que las firmas en los papeles de transferencia estaban claramente falsificadas y un experto en caligrafía estaba preparando un informe oficial. La mañana de la operación, George nos llamó temprano. Todo está listo. La policía va a entrar al lugar donde tienen a los trabajadores al mediodía. Bárbara, Evelyn, quiero que vengan a mi oficina. Vamos a estar monitoreando todo desde aquí y tan pronto como tengamos a Jason a salvo, podremos proceder con la siguiente fase del plan. Llegamos a la oficina de George a las 11 de la mañana. Tenía una laptop conectada a una videollamada con uno de los oficiales a cargo de la operación. Podíamos ver a través de la cámara corporal de uno de los policías mientras se acercaban al sitio abandonado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Bárbara me apretaba las manos con fuerza, ambas mirando la pantalla con una ansiedad insoportable. A las 12 en punto, la policía entró. Gritos, movimientos rápidos, hombres corriendo. Vimos cuando atraparon a Nathan y a sus guardias, esposándolos contra el suelo. Vimos cuando los trabajadores, confundidos y asustados, fueron reunidos por los oficiales que les explicaban que estaban siendo rescatados. Y entonces lo vi entre el grupo de hombres demacrados y confundidos, a mi hijo Jason vivo. Mi bebé que había crecido para ser un buen hombre, que había sido traicionado y explotado, pero que había sobrevivido. Ese es él, logré decir, señalando la pantalla. Ese es mi hijo. George habló por teléfono con el oficial a cargo dándole el nombre de Jason. Vimos cuando un oficial se acercó a mi hijo hablándole, mostrándole algo en un teléfono. Jason sacudió la cabeza confundido y luego el oficial pareció mencionar mi nombre porque vi a mi hijo congelarse por completo. El oficial le mostró el teléfono de nuevo y esta vez Jason miró directamente a la pantalla. Aunque la imagen era pequeña y la calidad no era perfecta, pude ver el momento exacto en que entendió. El momento en que 4 años de mentiras comenzaron a desmoronarse en su mente. La señora Evelyn, George dijo suavemente, el oficial le va a pasar el teléfono a su hijo. Podrás hablar con él. Las lágrimas ya corrían por mi rostro cuando la imagen en la pantalla cambió. De repente, estaba mirando directamente a la cara de Jason. Sucio con una barba desordenada. Pero sus ojos, esos ojos que conocía mejor que los míos, me miraron con una mezcla de sorpresa, dolor y algo que parecía una esperanza desesperada. Mamá. Su voz salió rota, casi irreconocible. Mamá,
¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? Soy yo, hijo mío, dije, sollozando. Soy yo. Estoy aquí. Voy a llevarte a casa. Pero Jessica me dijo que hablaba contigo cada semana. Me dijo que sabías dónde estaba, que estabas de acuerdo con que trabajara aquí para ahorrar dinero. Me dijo tantas cosas, mamá. Y yo le creí. Creí en todo. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero todo era mentira. Ella te mintió. Me mintió. Nos separó a propósito. Pero se acabó. Todo terminado ahora. ¿Vas a venir a casa conmigo? ¿Casa? Preguntó, secándose las lágrimas con manos sucias. ¿Todavía tenemos casa? Intercambié una mirada con George, quien asintió. Vamos a recuperarla. Jason, tu mamá va a recuperar todo lo que le quitaron, y tú estarás allí para verlo. Los oficiales llevaron a Jason y a los otros trabajadores rescatados a un centro de asistencia donde recibirían atención médica, comida decente y ayuda psicológica. George organizó para que Bárbara y yo lo visitáramos esa tarde. Cuando llegamos al centro, un trabajador social nos guió a una sala privada. Jason estaba sentado en una silla, ahora limpio, con ropa nueva que le quedaba grande. Había perdido tanto peso que parecía un niño usando ropa de adulto. Cuando entré en la habitación y me vio, se levantó lentamente como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Mamá, susurró. Corrí hacia él, o al menos me moví tan rápido como mis 69 años me permitieron, y lo abracé. Jason y yo lloramos en los brazos del otro durante lo que pareció una eternidad. Sentir a mi hijo en mis brazos después de 4 años de creer que lo había perdido fue un milagro que nunca pensé que experimentaría. Se aferró a mí como cuando era niño y tenía pesadillas buscando la seguridad que solo una madre puede dar. Perdóname, mamá, repetía una y otra vez. Perdóname por no darme cuenta, por no cuestionar, por creerle a ella en lugar de buscar la verdad. No tienes nada que perdonarme, hijo mío. Fuiste una víctima como yo. Esa mujer, esa impostora, nos manipuló a ambos. Pero ya se acabó. Ella ya no tiene poder sobre nosotros. Durante los días siguientes, mientras Jason se recuperaba físicamente en el centro de asistencia, George ejecutó la fase final del plan. Con todas las pruebas recopiladas, solicitó una orden judicial para recuperar mi casa y arrestar a Jessica y Brenda. La mañana de la operación, insistí en estar presente. George trató de disuadirme, diciéndome que podría ser peligroso o traumático, pero me mantuve firme. Necesitaba ver sus caras cuando cayeran. Necesitaba ese cierre. Llegamos a mi casa acompañados por la policía y el abogado. George golpeó la puerta con autoridad. Brenda abrió con su habitual expresión de desdén, pero su rostro cambió drásticamente cuando vio a los oficiales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, preguntó, intentando cerrar la puerta. Un oficial puso su pie en la entrada. Brenda Smith, o como sea que te llames, una orden de arresto y una orden de desalojo inmediata. Jessica apareció detrás de su cómplice, y cuando me vio, la sorpresa en su rostro fue deliciosa. Ella había esperado no volver a verme nunca más. Ella había creído que me había destruido por completo. «Esto es ilegal», gritó Jessica, recuperando la compostura. «Esta casa es mía. Tengo los documentos que lo prueban». George dio un paso adelante, mostrando su propia carpeta de documentos. «Documentos falsificados, señorita Brown». O debería decir Jackie Brown, buscada en 3 estados por fraude y robo de identidad. La verdadera Jessica Foster murió hace 15 años y esta casa nunca dejó de pertenecer legalmente a la señora Evelyn Pacheco. Vi cómo el color se drenaba de su rostro. Vi cuando Brenda intentó salir por la puerta trasera solo para ser detenida por otros oficiales que esperaban allí. Vi cuando los esposaron a ambos, cuando les leyeron sus derechos, cuando los metieron en los coches patrulla. Antes de cerrar la puerta del coche patrulla, Jessica me miró con puro odio. «Eres solo una anciana inútil. No mereces esta casa. No mereces nada». George se interpuso entre nosotros. «No, señorita Brown. Ella merece justicia, y eso es exactamente lo que va a recibir». Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Jessica y Brenda fueron procesadas por múltiples cargos: robo de identidad, fraude, falsificación de documentos, conspiración. Nathan King enfrentó cargos aún más graves por trata de personas y explotación. Los 3 fueron condenados a prisión. Jason y yo comenzamos el lento proceso de sanación. Él necesitaba terapia para procesar el trauma de 4 años de manipulación y explotación. Yo necesitaba aprender a confiar de nuevo para sentirme segura en mi propia casa. Una tarde, 3 meses después de recuperar mi hogar, Jason y yo nos sentamos en la sala recién pintada.
Bárbara estaba con nosotros, ahora una presencia constante en nuestras vidas. Mamá, dijo Jason, tomando mi mano. Voy a pasar el resto de mi vida compensando estos 4 años. Sacudí la cabeza. No necesitas compensármelo, hijo. Solo necesito que estés aquí para ser feliz viviendo tu vida. Eso es suficiente. Miré a mi alrededor, a mi casa recuperada, a mi hijo salvado, a mi hermana, que resultó ser mi mayor aliada. Había perdido 4 años de mi vida en la oscuridad y el dolor. Pero al final, encontré algo más valioso que lo que me habían robado. Encontré mi propia fuerza. Aprendí que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Aprendí que el verdadero amor no humilla, no controla, no destruye. Y aprendí que las mujeres como yo, mujeres maduras que la sociedad a veces trata como invisibles, tienen un inmenso poder cuando decidimos reclamarlo. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Y nadie jamás iba a quitármelo.